Tienes 34 años y sientes que todavía no has empezado. No es una crisis. No exactamente. Es más bien una sensación de fondo, como el zumbido de un refrigerador que siempre está ahí y al que ya no prestas atención consciente, pero que cuando se apaga de repente te das cuenta de cuánto espacio ocupaba. Tienes trabajo. Tienes amigos. Tienes un teléfono con 800 fotos del último año y ninguna impresa. Tienes opiniones sobre política, sobre medio ambiente, sobre la autenticidad en las relaciones, sobre la importancia de la salud mental. Y tienes la sensación, persistente y algo vergonzosa, de que la vida real empieza después. Después de estabilizarte económicamente. Después de encontrar el trabajo que realmente tiene sentido. Después de resolver algunas cosas internas que llevan años esperando ser resueltas. Los psicólogos tienen un nombre para esto. Y tiene mucho menos que ver con tu carácter y mucho más con la década exacta en que naciste, de lo que ninguno de los dos sospecha. Eres millennial. Naciste entre 1981 y 1996, lo que significa que tu cerebro se formó durante uno de los periodos de cambio más acelerado en la historia de la civilización humana. No el más violento. No el más hambriento. Pero sí el más transformado tecnológica, económica y culturalmente en el lapso de una sola generación. Eso deja marcas específicas. No porque seas débil ni especialmente frágil, como cierto discurso popular sugiere, sino porque los sistemas psicológicos se forman en respuesta al entorno disponible, y el entorno que formó tu psicología fue, en varias dimensiones simultáneas, radicalmente diferente al que formó la de tus padres. Para entender por qué piensas como piensas, por qué te relacionas como te relacionas, por qué te cuesta lo que te cuesta y te sale fácil lo que te sale fácil, hay que entender primero en qué mundo se formaron los andamiajes de tu cerebro. Los primeros años. Naciste en una época de optimismo relativo en los países occidentales. La Guerra Fría había terminado. La economía crecía. El discurso dominante hacia los niños de tu generación era de posibilidades abiertas. Podías ser lo que quisieras. El esfuerzo era suficiente. La educación era el pasaporte hacia una vida mejor que la de tus padres, igual que lo había sido para ellos respecto a los suyos. Ese mensaje entró profundo. Los estudios sobre la crianza de los millennials muestran un patrón consistente. La generación que te crió, en términos generales, tendía hacia un estilo parental más involucrado, más orientado al diálogo, más centrado en el desarrollo de la autoestima del niño que las generaciones anteriores. Los psicólogos llaman a esto crianza intensiva. Los resultados de esa crianza son mixtos de maneras que la teoría no anticipó completamente. Por un lado, los millennials muestran en promedio mayor facilidad para expresar emociones, mayor vocabulario emocional, mayor tendencia a buscar ayuda psicológica cuando la necesitan. Eso es genuinamente valioso. Por otro lado, hay algo más complicado. Cuando a un niño se le dice consistentemente que es especial, que sus opiniones importan, que merece lo mejor, el cerebro en formación construye una expectativa sobre cómo debería funcionar el mundo. Y cuando el mundo, inevitablemente, no confirma esa expectativa con la frecuencia que la infancia sugería que lo haría, la distancia entre la expectativa y la realidad genera una forma específica de malestar. No narcisismo, como algunos analistas simplistas han sugerido. Algo más parecido a una decepción estructural. Una brecha entre lo que se prometió implícitamente y lo que el mundo realmente ofrece. La adolescencia. Aquí está el primer gran quiebre. Si naciste en la primera mitad del rango milenial, viviste tu adolescencia sin internet omnipresente. El teléfono era fijo. La comunicación con tus amigos terminaba cuando llegabas a casa. La identidad social se construía en espacios físicos, en el patio del colegio, en el parque del barrio, en los pasillos. Si naciste en la segunda mitad, viviste la irrupción de internet durante tus años formativos. El Messenger. Los primeros teléfonos con cámara. Las salas de chat. La llegada de las redes sociales justo cuando tu cerebro estaba en el proceso más intenso de construcción de identidad social que ocurre en toda la vida humana. En cualquiera de los dos casos, eres la primera generación que creció con Internet como parte de su mundo. Y eso tiene consecuencias neurológicas que todavía estamos entendiendo. El cerebro adolescente está en un periodo de hipersensibilidad social. La aprobación de los pares activa los mismos circuitos de recompensa que la comida cuando tienes hambre o el agua cuando tienes sed.
Es literalmente una necesidad biológica en ese periodo del desarrollo. Ahora imagina ese cerebro hipersensible a la aprobación social expuesto de repente a un entorno donde la aprobación se vuelve cuantificable, visible, comparable y disponible las 24 horas. Los me gusta son dopamina medible. Los seguidores son estatus social contable. La ausencia de respuesta es rechazo con marca de tiempo. Tu cerebro aprendió a procesar la validación social en un entorno que no existía antes y que tiene propiedades que ningún sistema de recompensa evolucionó para manejar de manera sana. El año 2008. Tienes entre 12 y 27 años, dependiendo de cuándo naciste exactamente. La crisis financiera global no te golpea igual en todos los casos. Si eras niño, la sientes a través del estrés de tus padres, del lenguaje cambiado en casa, de las conversaciones que se interrumpen cuando entras a la cocina. Si eras adolescente o joven adulto, la sientes directamente en el mercado laboral que espera al otro lado de la educación que te prometieron que abría todas las puertas. Esas puertas no se abren exactamente como prometían. El desempleo juvenil en muchos países desarrollados durante los años posteriores a 2008 alcanza niveles históricos. Los trabajos disponibles para recién graduados son con frecuencia contratos temporales, trabajos no relacionados con la formación, posiciones que en la generación anterior habrían sido escalones de entrada hacia carreras estables y que ahora simplemente son el mercado laboral normalizado. El resultado psicológico de esta colisión entre expectativa y realidad tiene un nombre que el psicólogo Jeffrey Arnott acuñó antes incluso de la crisis y que describe perfectamente lo que experimentas: adultez emergente. Es la fase de vida entre los 18 y los 29 años, extendida en algunas personas hasta los 35, en la que la identidad adulta todavía se está construyendo, las responsabilidades adultas clásicas, la casa propia, el matrimonio estable, los hijos, todavía no se han asumido, y la persona está en un estado de exploración que generaciones anteriores no tuvieron el tiempo ni el espacio económico de vivir. No es inmadurez. No es irresponsabilidad. Es el resultado predecible de un conjunto de condiciones económicas, culturales y tecnológicas que simplemente no existían antes. El trabajo. Aquí está uno de los puntos donde la psicología milenial más claramente se distingue de la de las generaciones anteriores y donde más frecuentemente se malinterpreta. Los estudios son consistentes: los mileniales valoran el significado en el trabajo más que cualquier generación medida anteriormente. No el dinero exclusivamente. No la estabilidad exclusivamente. El sentido. La alineación entre lo que hacen y lo que consideran importante. Eso se interpreta a veces como exigencia irreal o como falta de disposición para el sacrificio. Pero hay una explicación psicológica más precisa. Tú creciste en un entorno donde el discurso sobre el trabajo había cambiado. La generación de tus abuelos trabajaba para sobrevivir. La de tus padres trabajaba para progresar. Pero el discurso que te llegó a ti, a través de libros de autoayuda, de charlas motivacionales, de la cultura popular, de los propios mensajes de tus padres que querían más para ti de lo que tuvieron ellos, era diferente. El trabajo debería ser pasión. Deberías hacer lo que amas. Si encuentras lo que te apasiona, nunca trabajarás un día en tu vida. Ese mensaje, repetido con la suficiente consistencia durante los años formativos, no crea pereza. Crea un criterio interno de evaluación del trabajo que hace que un empleo estable pero sin sentido genere un tipo específico de malestar que las generaciones anteriores no tenían el vocabulario para describir porque el discurso que lo haría posible simplemente no existía. No es que no puedas aguantar el trabajo difícil. Es que tu cerebro fue entrenado para evaluar el trabajo con un criterio que la mayoría de los trabajos disponibles no puede satisfacer. Y esa brecha entre criterio y realidad se registra como fracaso personal en lugar de como lo que realmente es, una incongruencia entre expectativa cultural y condiciones materiales. Las relaciones. Los millennials se casan más tarde que cualquier generación anterior medida en los países desarrollados. Tienen hijos más tarde. Se comprometen más tarde con viviendas, con ciudades, con identidades profesionales fijas. ¿Por qué? La respuesta fácil es económica. No pueden permitírselo antes. Y eso es parcialmente verdad. Pero hay una dimensión psicológica que los números económicos no capturan completamente. Tú creciste en una cultura que elevó la autenticidad como valor central de las relaciones. No solo la funcionalidad, no solo la compatibilidad práctica, sino la conexión genuina, la comunicación abierta, el crecimiento mutuo,
el sentirse verdaderamente visto por otra persona. Eso es un estándar muy alto. Es también un estándar que ninguna generación anterior articuló con esa claridad ni persiguió con esa consistencia, no porque las generaciones anteriores no quisieran conexión auténtica, sino porque el discurso cultural dominante de sus épocas no ponía ese criterio en el centro de la evaluación de una relación. El resultado es que tienes más claridad sobre lo que quieres en una relación que cualquier generación anterior, y también más dificultad para encontrar algo que satisfaga ese nivel de claridad, porque la claridad sobre lo que quieres no garantiza que exista o que llegue en el momento en que el calendario social sugiere que debería llegar. La ansiedad. Los datos son claros y se repiten en estudios de múltiples países. Los millennials reportan niveles más altos de ansiedad y depresión que las generaciones anteriores a la misma edad. No marginalmente más altos. Significativamente más altos. Hay varias explicaciones que los investigadores proponen, y probablemente todas contribuyen de alguna manera. La primera es la comparación social amplificada. Tu cerebro evolucionó en un entorno donde te comparabas con las personas de tu entorno inmediato, unas pocas docenas de individuos en el mejor caso. Ahora te comparas, de manera constante e involuntaria, con miles de personas cuidadosamente curadas en sus versiones más favorables. El sistema de evaluación social de tu cerebro no evolucionó para procesar esa escala de comparación sin consecuencias para el bienestar. La segunda es la sobrecarga de decisiones. Las generaciones anteriores tomaban menos decisiones sobre identidad, carrera, relaciones y estilo de vida porque las opciones disponibles eran más limitadas. Más opciones no produce automáticamente más bienestar. Produce con frecuencia más ansiedad, lo que el psicólogo Barry Schwartz llamó la paradoja de la elección. La tercera es la incertidumbre estructural sobre el futuro. El cambio climático, la inestabilidad económica, la automatización tecnológica que amenaza categorías enteras de empleo. Tú eres la primera generación que creció sabiendo, con evidencia científica clara y no con vagas predicciones apocalípticas, que el mundo que heredas tiene problemas sistémicos que ninguna generación anterior había creado a esa escala ni tendría que resolver. Eso no es hipocondría colectiva. Es respuesta adaptativa a información real. Aquí está el punto que redefine toda la narrativa sobre los millennials. El problema con la mayoría de las discusiones sobre tu generación es que observan los síntomas sin entender el sistema que los produce. La dificultad para comprometerse con empleos, ciudades o relaciones que no se sienten completamente correctas no es indecisión patológica. Es el resultado predecible de un sistema de valores formado por un discurso cultural específico chocando con condiciones materiales que ese discurso no anticipó. La ansiedad sobre el futuro no es debilidad psicológica. Es la respuesta de un cerebro bien informado a un conjunto de incertidumbres genuinas. El retraso en los marcadores tradicionales de adultez no es inmadurez. Es la adaptación racional de una generación que vio que esos marcadores no garantizaban la estabilidad que se suponía que debían garantizar. Y la búsqueda de significado en el trabajo, las relaciones y la identidad no es exigencia irreal. Es la consecuencia de haber sido criado con el mensaje de que ese significado era posible y luego descubrir que conseguirlo requiere condiciones que el mundo no provee automáticamente. Lo que los psicólogos llaman la brecha generacional no es la diferencia entre una generación mejor y una peor. Es la diferencia entre generaciones formadas en entornos suficientemente distintos para producir sistemas de valores, expectativas y mecanismos de afrontamiento que funcionan de maneras incompatibles entre sí. Lo que funciona diferente en ti. No todo es complejidad y malestar. Los millennials muestran en los estudios una serie de características psicológicas genuinamente adaptativas que ningún análisis honesto puede ignorar. Mayor capacidad para la introspección y el reconocimiento de los propios estados emocionales. Las generaciones que te criaron con más diálogo emocional produjeron personas con más vocabulario interno para procesar lo que les ocurre. Mayor tolerancia a la ambigüedad. Haber crecido en un mundo en cambio acelerado, donde las reglas se reescribían en tiempo real, produce cerebros más cómodos con la incertidumbre que los de generaciones formadas en entornos más estables. Mayor facilidad para actualizar creencias. Los estudios muestran que los millennials tienen más disposición que las generaciones anteriores para cambiar de opinión cuando se les presenta evidencia nueva. Eso es psicológicamente costoso a corto plazo y adaptativo a largo plazo.
Y algo que los datos capturan pero que la narrativa popular sobre los millennials sistemáticamente ignora, mayor tendencia a la solidaridad horizontal, a los modelos colaborativos, a la construcción de comunidad fuera de las instituciones tradicionales. No porque seáis idealistas ingenuos, sino porque visteis que las instituciones tradicionales fallaron de maneras específicas y concretas y aprendisteis a construir redes alternativas de apoyo y sentido. 34 años. La sensación de que la vida real empieza después tiene un nombre en la psicología del desarrollo. Se llama identidad en moratoria, un concepto del psicólogo Erik Erikson que describe el periodo en que una persona está activamente explorando opciones de identidad sin haberse comprometido todavía con ninguna de ellas. Erikson describió esa moratoria como un periodo normal y necesario del desarrollo adulto. Lo que no anticipó es que las condiciones económicas, tecnológicas y culturales de principios del siglo XXI extenderían esa moratoria hasta bien entrada la tercera década de vida para una generación entera. No porque algo esté roto en ti, sino porque el guión que te dieron en la infancia y el mundo que encontraste al crecer son documentos escritos en épocas tan diferentes que reconciliarlos requiere más tiempo, más trabajo interno y más tolerancia a la incertidumbre de lo que cualquier generación anterior necesitó. El refrigerador sigue zumbando. Esa sensación de fondo de que todavía no has empezado, esa distancia entre la vida que imaginabas a los 20 y la vida que tienes ahora, no es evidencia de que hayas fallado en algo. Es la huella psicológica de haber crecido entre dos mundos. El que prometía todo y el que entregaba algo diferente. El que decía que el significado era el criterio y el que ofrecía mayormente funcionalidad. El que formó tu cerebro para la conexión profunda y el que proveyó de herramientas diseñadas para simularla. Los que encontraron la manera de vivir en esa brecha sin que les consuma, los que aprendieron a querer lo que eligieron mientras seguían eligiendo con cuidado, los que construyeron identidad sin esperar a que todas las condiciones fueran perfectas primero, esos no encontraron una solución al problema milenial. Simplemente decidieron que la vida real no empieza después. Que empezó hace exactamente el tiempo que llevas vivo.